El día de hoy vamos a abrir una plática, un diálogo que se hará misterioso, en otros momentos lleno de interés por saber más. Vamos a descubrir el mapa de la vida y para ello tengo el gusto de saludarte, Óscar. Hola, ¿qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Bienvenida a este Centro de Ciencias Genómicas que, como ves, estamos en un espacio maravilloso de Cuernavaca. Antes de entrar en materia, como nos gusta hablar, en términos coloquiales de la ciencia, en términos que los expertos y los no expertos comprendamos, ¿por qué la sociedad actual necesita entender qué es el genoma? Es muy importante que la gente conozca la parte del genoma, porque ustedes saben, cuando nuestra población de los 70 para acá nace, se le saca una gotita de sangre del pie al bebé y se analizan 14 enzimas, 14 genes de alguna manera, para saber si el niño tiene tolerancia o no a la lactosa, si va a tener algún problema de mental o de desarrollo. En la actualidad podemos analizar más de 2000 genes haciendo ello. Pero entonces los padres de familia podrían tener acceso a esa información. Ese es uno de los puntos relevantes. Otro quizá que está lleno ahí de un misterio amarillista es que hay gente que dice, vamos a sacarle el genoma, los genes a la persona y entonces te voy a calcular tu seguro de vida y entonces como tienes genes que te dan propensión a tal enfermedad, pues te lo voy a cobrar más, ¿no? O cosas tan importantes como saber quién tiene derecho a conocer los genes que nosotros portamos y si tienes derecho también de saber de alguna enfermedad, ¿no? Ustedes saben, hay enfermedades en el genoma humano, como la corea de Huntington, que es un ejemplo en el cromosoma, que cuando se tienen algunas repeticiones allí, los sujetos empiezan a padecer demencia con un 95% de probabilidad. Pero otra vez, es una enfermedad que podemos detectar, pero no podemos hacer nada con ella. Y aquí hay un problema ético, es decir, le tenemos que decir a una persona que padece esta enfermedad o nos tenemos que quedar callados. Esto es algo que puede incidir muy bien en por qué la gente necesita conocer de ello, pues. Óscar, te propongo un juego. Me encantan los juegos. Yo digo un terminajo y tú me dices qué es. Va. Y si quieres me la devuelves y si no, pues a ver qué Me sale. parece muy bien. A ver, empieza, Susi. Gene. Gene. Diría una frase como caras vemos, cromosomas no sabemos. ¿Qué quiere decir esto? El gene es la información mínima genética necesaria, la cual puede codificar desde una enzima hasta cuestiones más grandes como el color del cabello, de los ojos, en el caso de los humanos, pero es la información mínima genética necesaria para que funcionen los organismos. Mapa genético. Justamente, dado que la cantidad de genes que hay en un organismo es muchísima, hay desde 15.000, 10.000, en los humanos son más de 30.000 genes, entonces el mapa genético es localizar dentro del conjunto de cromosomas dónde están estos genes. Es darles una localización, así como en una casa, en una ciudad tú dices, bueno, tal colonia está aquí, acá está tal otra casa y aquí tal otra, ¿no? Mutación. Cambio. Mutación solo significa cambio, es decir, los genes finalmente son moléculas que están hechas de ácido desoxirribonucleico, cuyas monómeros se llaman bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina y citosina. Si tú cambias una de ellas, provocas un cambio. Este cambio, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es si es bueno o es malo. Eso va a depender de cómo es seleccionado. Te pongo un ejemplo muy bonito que sucedió en el caso de los humanos. Los humanos somos propensos a padecer anemia falciforme, que son los glóbulos rojos, en vez de estar redonditos, están aplanados. Y entonces la gente que padece esta enfermedad no podría vivir ni en Cuernavaca ni en la Ciudad de México porque la altura es mucha, y entonces no puede respirar. Sin embargo, en el África Central, que viven a nivel del mar, una población se vio diezmada, o sea, se la ejecutó el mosquito anófeles, y los que sobrevivieron al hacerles el análisis genético, lo que padecían era anemia falciforme. Es decir, este cambio, que para una condición sería una desventaja, en este caso fue una cosa positiva que sobrevivió esa población. ¿Sí me explico? Entonces, mutación lo único que significa es cambio, no si es bueno o si es malo, nada más que es diferente. El papel que juegan las mutaciones. Mira, es muy interesante. Decíamos esto, la mutación es un cambio y es un cambio que se da completamente al azar, ¿sí? Lo que hemos podido estudiar con distintos modelos es que normalmente cada millón de veces que se replica una célula, o sea que un DNA se replica por completo, cada millón de veces, espontáneamente hay un cambio, surge una mutación. A esa le llamamos la frecuencia de mutación espontánea.
Obviamente, en bacterias que cada hora se replican, pues entonces van a poder generar más mutaciones que el caso de un baobab o de un elefante que lo hace por tiempos más largos, ¿no? Es decir, la tasa de crecimiento importa para la frecuencia con la que aparecen las mutaciones. Ahora, el DNA finalmente es una molécula química y entonces puede haber fármacos, o sea, otros productos químicos. La propia radiación ultravioleta del sol es un factor desencadenante que puede provocar mutaciones. De hecho, por eso tenemos la melanina, que es la proteína que nos cubre para que no se generen mutaciones en nuestro DNA. Por eso nos ponemos morenitos cuando vamos al sol. Si aquí tú y yo nomás estuviéramos aquí con un vidrio, nos pondríamos colorados por el calor de los rayos infrarrojos, pero nos pondríamos o sea, no te pondrías moreno porque no pasa la luz ultravioleta, ¿sí? Entonces, esto que la gente llama la mutación inducida, uno puede hacerlo cuando, por ejemplo, agarras químicos como nitroso o anidina, algunos otros agentes químicos, y aumentas la concentración. Entonces, claro, dispara una serie de defectos en el DNA. ¿Qué hay que decir? Las células tienen sus mecanismos de reparación. Se pueden reparar, pero si le metes muchos cambios, no le da tiempo y entonces puede generar algunos cambios, ¿no? Evolución. Evolución es una palabrota, mujer, es una palabrota. Evolución, otra vez, es un sinónimo también de cambio. Desgraciadamente, ha quedado el concepto de que evolución quiere decir que las cosas mejoran, y no necesariamente. Evolución simplemente es el cúmulo de mutaciones o de cambios que se van dando en el conjunto de genes de un organismo y que estos van generando otro tipo de organismos. Cuando hablamos de evolución, nos referimos a la evolución de todas las especies. Hay especies muy viejitas en la vida de la Tierra, como las bacterias, que son muy antiguas, y hay otras que aparecieron en tiempos posteriores. La evolución es este cambio que la parte más importante es que no tiene una dirección. No es de que los bichos quieran hacer algo, sino van cambiando y las condiciones del medio ambiente son las que van cerrando el espacio. Y uno de los conceptos fundamentales en términos evolutivos es el factor tiempo. Es decir, es imposible ver la evolución en 1 hora, en 15 minutos o en 15 días. Estamos hablando de millones de años en los cuales se van generando estos grandes cambios. ¿Esa larga historia de cambios se guarda en el genoma? Fíjate que sí, lo que hemos encontrado cuando estudiamos esto del genoma, que el genoma no es otra cosa que el conjunto de todos los genes posibles que tiene un organismo. Es decir, en los organismos, así sean los más sencillos como las bacterias, que ni núcleo tienen, y todas las demás células que sí poseen núcleo, las plantas, los animales, los hongos, las levaduras, todos estos organismos tienen toda esa información genética organizada en paquetes. Esos grandes paquetes se llaman cromosomas. Y algo que es muy interesante es que no porque haya más cantidad de DNA o de ADN, va a haber más cromosomas. Hay bichos que tienen menos cromosomas, otros más. Las bacterias tienen, por ejemplo, solo uno y es circular. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas y el número 23 pues es el cromosoma sexual, que dice si vas a usar zapatitos azules o zapatitos rosas. X y X es niña y X y Y es niño. En el caso particular, por ejemplo, de estos cromosomas, el cromosoma sexual femenino es muchísimo más grande que el masculino. Digamos que tendríamos un eterno femenino todo el tiempo más grande que el masculino, que es muy pequeñito. Pues esta historia se pone cada vez más interesante y estamos ya cambiando de juego para acercarnos a otro momento de reflexión, incluso con todo este conocimiento. De repente inventamos tantos límites sociales, en ideas, en mitos, y la verdad es que somos bien parecidos, todo lo vivo. Curiosamente tienes toda la razón. Mira, yo diría que el primer gran dato que sale de este proyecto de haber secuenciado el genoma humano es que tenemos la primera evidencia científica de que el racismo es una estupidez. Es decir, porque la diferencia a nivel de información genética entre humanos es menos del 0.2%. Nuestro genoma, comparado al de otros organismos, es 98% idéntico al de un chimpancé. 60% a la mosca drosófila, esta que está en los frutos. Pero ¿por qué si nos parecemos en la información genética, somos tan distintos en forma? Cierto. Mira, hay un concepto muy importante que es lo que se llama el genotipo, que es decir, las características que tiene el organismo en el gene, y el fenotipo, que es lo que observamos. Te diría yo, en el término de las ciencias genómicas, uno busca todos los genes. Y te diría, así como cuando tú desarmas un radio y ves todas las partes, las puedes poner allí, pero eso no es un radio.
es la suma a algo más de esas partes, que es lo que hemos aprendido, que no es lineal el asunto, sino que es un conjunto mucho más amplio. Y entonces, cuando uno ve el genotipo, o el estudio de los genomas, lo que sorprende es que efectivamente la vida ha tenido un continuo, un origen, y se ha ido seleccionando lo adecuado y se repiten los demás bichos, ¿sí? Sean tan sencillos o tan grandes como en el caso de los humanos. Por ejemplo, el gen de melanina, este que nos da la tonalidad de la piel o del pelo, ese gen está conservado desde las bacterias hasta el hombre. Y no es que una persona negra tenga 8 genes de melanina y un blanco no lo tenga. Todos nada más tenemos uno, nada más que en unos sí funciona y en otros no funciona. Y eso es lo que estamos viendo como fenotipo, es decir, la característica que sale al exterior, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es el fenotipo. Es el fenotipo. Lo que no vemos y está contenido cada una de tus células, en mis células, cada una de ellas la tiene en el ADN. En el ADN. Y ese es el genotipo. De ahí la frase que digo, genotipo. caras vemos, cromosomas no sabemos. Ahora, uno de los aspectos que es más importante en esto del genoma es de que si bien el genoma nos cuenta y nos dice qué genes tenemos, no podemos predecir cómo se va a estructurar esta totalidad y saber qué carácter va a tener. Un ejemplo muy claro, a la gente le preocupa esto de la clonación humana, que es un clon humano. Y yo siempre regreso a la pregunta diciéndoles, ¿desde cuándo existen los clones humanos? Y se me quedan viendo y les digo yo, pues desde que existió el hombre. ¿Por qué? Los gemelos idénticos, uno es clona del otro. Y cualquier persona que conozca gemelos sabe que aunque tienen la misma información genética, no se comportan ni de la misma manera, ni tienen las mismas preferencias, e inclusive ni el mismo carácter. Son dos personas. Son dos personas, por eso en este sentido clonar humanos no tiene sentido, ya sabemos la respuesta, va a ser una personalidad completamente diferente con otros fines, con otras posibilidades, y un aspecto que todavía estamos tratando de entender es la influencia del medio ambiente en la expresión de los genes. Es decir, el genoma te cuenta un pedazo de la historia, te dice un potencial genético, el cómo voy a estructurar tus órganos, pero no me dice cómo va a ser tu inteligencia, tu carácter, si eres excelente o mal amante, nada de esas características. Entonces, va a estar allá. El genoma no lo es todo. El genoma no lo es todo, es una parte muy importante de lo que estructura, de cómo se estructuran los seres vivos, pero sabemos que hay otros elementos. En algunos ejemplos en la vida biológica, por ejemplo en reptiles, el sexo inclusive no está destinado genéticamente como en el caso de los humanos. En los humanos sí, si tienes Y, vas a ser hombre, si eres XX mujer. En los reptiles, por ejemplo en cocodrilos, depende de dónde instale los huevitos la hembra, si están debajo del río, en el lecho o por encima, y entonces serán machos o hembras. Pero ahí influye la temperatura. Ahí es la temperatura la que determina la sexualidad, digo el sexo de los reptiles en este caso, ¿no? Y sabemos que en condiciones ambientales extremas, muchos de los genomas tienen sistemas de defensa que se llaman mecanismos SOS o de salvamento que se activan, y muchos de ellos los activa, por ejemplo, altas temperaturas. Se ha sabido de gentes que han podido estar bajo un proceso, digamos, de un gas venenoso y que sobreviven, y que cuando se analiza resulta ser que tienen algunas modificaciones que les permite tener enzimas con mayor recuperación, o que metabólicamente tienen otra velocidad, y esto les permite contrarrestar algunas condiciones. Entonces, más o menos en el humano se calculan alrededor, los mejores, digamos, los más optimistas dicen que va a haber como 40,000 genes, los más conservadores entre 30 y 35. Y ¿Por organismo? Por humano. O sea, un humano tiene más o menos esa cantidad de genes, y sería, por ejemplo, ahí, en el caso del ser humano, que son 30,000, los chimpancés andan alrededor de los 30,000, las ratas también, pero por ejemplo la mosca tiene alrededor de 13,000. ¿Pero qué determina el número? ¿Cuántos genes tiene cada organismo? No sabemos qué es lo que determina el número de genes, y de hecho la organización también es muy distinta. Mientras que en organismos sencillos los genes van uno detrás de otro normalmente, en el caso de los humanos y de organismos más complejos, los genes están encimados. Entonces hay grandes regiones en el DNA que están llenas de genes y otras están vacías. Por eso se dice que el genoma humano son como islas genéticas. O sea, hay regiones muy llenas de DNA y otras que no. Y aprovecho para hacer un comentario. Mucha gente piensa que el cromosoma 1, por ejemplo, se encarga del estómago y todo lo que sea gástrico, ¿no? Y el 2 de la respiración. Esto no es cierto. O sea, las funciones están regadas a lo largo del cromosoma, y no parece que haya una regla para decir qué genes van al cromosoma 8 o al 9 o al 10. ¿No? O sea, son como totipotenciales. Bueno, le decimos célula totipotencial
a cada una de las células humanas porque posee toda la información genética necesaria para volver a ser un organismo idéntico al que tiene. Pues ahí está todo el genoma. Esa parte se me hace asombrosa. Cada célula tiene toda la información que yo necesito para ser yo. Exactamente, ¿sí? Excepto tus células de las gónadas. ¿Y en dónde está esa información? Bueno, en las células eucariontes, es decir, las células que contienen núcleo, básicamente toda la información genética del organismo está en el núcleo. Sin embargo, estas células poseen otros organelos, que son, en el caso de la mitocondria, es lo que le permite a una célula respirar y metabolizar muchas cosas. Tiene su propio DNA, ese DNA mitocondrial, y entonces tiene esas funciones. Te diría, por ejemplo, el DNA mitocondrial en humanos es exclusivamente femenino, ese lo heredamos de nuestras madres. Porque acuérdate, después de la parte divertida del espermatozoide solo le entra al óvulo los cromosomas. Entonces, todo el resto de la célula está hecho con los demás organelos, en este caso las mitocondrias. Entonces, cuando hicimos la pregunta del origen del hombre, de dónde venimos, lo que se hizo fue estudiar el DNA mitocondrial para saber de dónde venía Eva, ¿no? Y agarrar el cromosoma Y para saber de dónde venía Adán. Y entonces podemos tener una gran certeza de decir que el hombre viene originariamente de África y podemos seguir cómo fue poblando las distintas regiones de la Tierra e inclusive sacando una duda antropológica de hacía tiempo, en el caso del hombre americano, si entró por arriba o si entró por abajo del continente. La respuesta genética dice que entró por el estrecho de Bering, digamos, es la evidencia que tenemos. Pero más. ¿cómo que hay una historia que guardan mis genes y que tiene que ver incluso por dónde se pobló América? Es que es algo, hace rato hablábamos en términos de la evolución, y entonces en términos de la evolución, la aparición del hombre a la actualidad realmente es muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. En los restos, cuando uno analiza, digamos, algún grupo de genes para establecer grupos, se vuelve muy relevante. De hecho, por ello, el secuenciar el genoma de los mexicanos es muy importante porque hay algunas características que son más frecuentes en esta población de genes. Por ejemplo, los judíos askenazi, este tipo de grupo de personas, les es más frecuente que les salga un dedo pequeño, un sexto dedo, cuando nacen, por cruzarse entre ellos, bueno, cruzarse, tener descendencia muy cercana genéticamente. Y, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más frecuente el cáncer de pulmón, pero en Latinoamérica es el de colon, ¿no? O sea, hay algunas consideraciones distintas en cómo estos genes han ido pasando. Lo que es impresionante es que otra vez esta historia evolutiva está de alguna manera marcada en los genes, ¿no? Podemos pensar que toda esta información y todo el conocimiento en el área de las ciencias genómicas puede en un futuro que vivamos en un estilo como de cómic, modificando rasgos de tu genotipo, fenotipo. Sí, mira, te voy a decir, el genoma humano son 3.200 millones de pares de bases. Esa es toda la posibilidad de cambios que puedes hacer. Otra vez. 3.200 millones de pares de bases, o sea, de A, T, G, S, S, A, T, G, S, S. Esos son los pares de bases, hablamos de las bases nucleótidas. De estas que están aquí en la molécula, cada uno de estos peldaños están formando los dos pares de bases que van formando la molécula de ADN. En el caso de los humanos, un grupo grandotote de estos forma un cromosoma. Luego hay otro grupo que forma otro cromosoma. Pero si junto todos los nucleótidos del cromosoma y la mitocondria, tendríamos 3.200 millones de pares de bases. Eso es lo que mide el DNA humano. Y si yo lo pudiera estirar, ¿sería en una medida de metros, Sí, centímetros? estaría alrededor de 2 metros. Es decir, el DNA que tenemos en nuestra célula es más alto que nosotros mismos como organismo. ¿El que cabe en una célula? En una célula, en unos cuantos nanómetros, está ahí doblado y metido toda esa molécula. Es impresionante. Hay un tipo que calculó que si sacara yo el DNA a una persona de alrededor de 70 kilos y sumara todo su DNA y lo pudiera poner uno detrás del otro de cada una de las células, nos daría para ir de aquí a la luna y retachar en distancia, pues. O sea, es una maravilla cómo está metido esto dentro del genoma. Entonces, ante esa posibilidad, imagínate, está calculado. Si yo quiero saber cómo va a ser la siguiente generación, está casi imposible, porque no puedo saber dónde va a haber un cambio en los 3.200 millones de pares de bases. Pero luego hay que multiplicarlo 8 veces más, porque en el caso de los humanos, el nuevo trae la mitad de genes de una mujer y la mitad de genes de un hombre. Entonces aquí hay otro recambio posible.
Entonces, básicamente es imposible diseñar cómo quieres un organismo. No puede hacer uno lo que llama mutagénesis dirigida, ni tampoco puede hacer cosas como en los X-Men de que a alguien le salgan alas, ¿no? La estructura del ala en la filogenia requiere de otros genes, de otra estructura, de otros mapas genéticos de construcción. Hay cosas más elementales que sí podemos cambiar, por ejemplo, el factor de crecimiento. Es una molécula que nos permite, por ejemplo, cuando nos cortamos, cuando hay alguna herida, para regenerar esa zona, el cuerpo humano produce factor de crecimiento. Esta molécula se parece mucho al factor de crecimiento de las plantas. Entonces, por ejemplo, esta gente que usa el tepescohuite para quemaduras, que ojo, el tepescohuite funciona bien para quemaduras de primer grado, ya de segundo no, porque como va toda la corteza, entonces infecta. Pero para la del primer grado funciona y se debe a que produce factor de crecimiento y entonces por eso ayuda a la regeneración de estas células. Pero es un gen el que hace esa función. El factor de crecimiento proviene de un gen, en este caso ya es la proteína, que es lo que nosotros vemos y es lo que trae, las cremas estas rejuvenecedoras y demás, lo que le ponen, pues es eso, factores de crecimiento. Ah, ¿no es mercadotecnia? También es mercadotecnia. Hay una historia que quiero que me cuentes y tiene que ver con el origen de la especie, ¿no? ¿Son las mutaciones las que nos separaron o las que marcaron las diferencias entre los simios y los Homo sapiens? Los homínidos. Fíjate que no es tan sencillo ponerlo de esa manera, porque al parecer lo que sabemos ahorita de evolución del hombre, que acaba de publicar Nature como una última, Nature, esta revista científica, lo que dice, propone que los grupos de homínidos convivieron durante algunos millones de años y algunos grupos se extinguieron y otros florecieron. Quizá la parte más importante es desde los Australopithecus, que son estos monos del sur, pasar a Homo habilis, que es el que ya puede hacer herramientas y que tiene el pulgar oponible, de ahí se brinca a Homo sapiens, y ahí hay dos grupos, el Neandertal y el Homo sapiens, y de ahí sale Homo sapiens sapiens, que somos, digamos, los que actualmente andamos por acá. Y lo que vemos allí es que hay una cosa muy interesante que están estudiando ahorita los antropólogos y etólogos, que al parecer Neandertal tenía una capacidad craneal semejante a la del Homo sapiens, pero era más grande. Y la pregunta es ¿por qué el Homo sapiens pudo contra este que era más grandote? Y entonces hay quien está ahorita proponiendo que seguramente estas cosas que tienen que ver con comportamiento humano, como tolerancia, matriarcado, cuidado de las poblaciones, estaban más en el lado de los neandertals, y del lado de los sapiens quedaron más bien los gandallitas, los que le ponemos en la chapa a todo mundo. No me digas. Lo cual esa es la historia del hombre. Si tú lo ves, por ejemplo, si tú matas 2 o 3 individuos, eres un asesino. Pero si te avientas 2.000 o 40.000, te vuelves un líder político o héroe nacional, ¿sí? Es decir, hay una historia ahorita muy bonita que la gente está metida en cómo sucede esta separación. Porque otra vez, del chimpancé tenemos el 98% del DNA. 98% similitud. De similitud. Y entonces estas diferencias que al parecer, como decíamos hace rato, por eso pensar nada más en que conocer el genoma ya estamos conociendo todo, no parece ser el caso. Realmente lo que nos estamos dando cuenta es que funciona más como redes. Es decir, un gene controla y está relacionado a más de un gen. Fíjate, en términos de la mutación, es un concepto muy amplio. Normalmente estamos pensando en mutación en el cambio de una base, pero hay muchos tipos de mutaciones. Cuando tú me dices cómo nos estamos separando las distintas especies, efectivamente tiene que ver mucho con la mutación. Pero así como hay mutaciones que se llaman puntuales, es decir, donde solo cambió una base, hay unas que se llaman deleciones, que se pierde gran cantidad de DNA, y en otras se amplifica la cantidad de DNA. Es decir, el genoma no está estático, está generando cambios todo el tiempo, tanto amplificándose como deletándose, haciendo inversiones, haciendo deleciones. Hay muchos eventos alrededor de la mutación que cuando se suman, la cantidad de cambio no es aritmético, sino se empieza a ver geométrico. De tal suerte que a veces unas pequeñas mutaciones generan grandes cambios, ¿sí? En este sentido, yo sé que muchas personas están un poco asustadas con la idea de que los genes del cáncer o los genes de tal y que si tienes genes enfermos. No, no, no. Los genes no están enfermos. Producen alguna enfermedad. Pero todos tenemos el gene, no es que tú no tengas el gene de cáncer y yo sí. Los dos lo tenemos, lo que pasa es que en uno de los casos está activo y en otro no. Pero están allí presentes. Son condiciones a veces ambientales las que desencadenan el que un gene se vea manifiesto o no. Ustedes saben, por ejemplo, la longevidad.
Hay personas que pueden tener familiares de vida por arriba de los 70 años, que es un promedio bastante alto del que está calculado, y se sabe que el cromosoma 4 y 6 algo tienen que ver con ello. El estudio apenas lleva 4.000 individuos y todavía no es conclusivo. Pero hay cosas de este espacio que se está tratando de buscar, pero repetiría, o sea, si bien la mutación es un cambio y hay varios tipos de mutación, pensar esto como en la suma y en los grandes cambios que puede suceder, tanto climatológicos como de condiciones ambientales, da la posibilidad de que se seleccionen algunos organismos que ahorita no vemos. Simplemente, por ejemplo, vamos a suponer que, ahorita de repente hubiera una gran hacha que matara a todas las personas que midieran más de 1,70. Si estamos pasando esa hacha continuamente, durante mucho rato, no es de que los bichos ahora quieran ser enanos, sino aquellos que ya no crecían simplemente se seleccionan y entonces van quedando sobre el otro, que es un poco como se hizo, por ejemplo, la selección de perros pastor alemán, de caballos campeones, de toros sementales y demás, que si bien no se mete uno con el genoma, sí vas seleccionando las características que a ti te interesan y tú haces más propicio que se propaguen. ¿Cómo? Pues tomando el semen del animal que seleccionaste y lo metes en más hembras. Por lo tanto, propagas más fácil esa característica. Entonces, ¿las mutaciones son la materia prima de la evolución? Básicamente te diría yo que eso es, hablar de evolución quiere decir eso, los cambios que se van sumando de algo que empezó. Hay una ilusión de decir cuál habrá sido el primer genoma completito, o sea, el primero que ya pudo funcionar. O sea, si analizáramos hacia atrás lo podríamos saber. No estamos tan claros, pero las arqueobacterias, que son un grupo de bacterias primitivas que viven en climas muy sofisticados, así en volcanes marinos y cosas por el estilo, son la ruta que estamos siguiendo para tratar de ver si se puede pensar en un cromosoma inicial, digamos, un genoma inicial del cual se han ido sumando cosas. Y hay detractores para los dos lados, ¿no? Porque otra vez, es hablar en un universo pequeñito y hay que meterle el factor tiempo, que no se nos olvide esto. O sea, eso es lo más importante. Es lo más importante. Y nosotros como especie somos muy nuevos. Muy novedosos. En la vida del planeta. En la vida del planeta somos nada. O sea, si tomáramos una fotografía, hay un artículo muy bonito de Carl Sagan que trata de hacer un símil de lo que es la evolución. Y entonces él dice, si la vida empezara un 1 de enero, o sea, el universo, el Big Bang, el 1 de enero, ¿en dónde estaría el hombre? Sería en el primer segundo del siguiente año. Ese es el tiempo que tiene el hombre durante la vida del universo que tenemos calculado. Y el origen de la vida está tasado por ahí de principios de diciembre, una cosa por el estilo. Entonces realmente la vida como evento es algo muy, muy, muy pequeño dentro de la vida del planeta, y la del hombre pues desde luego todavía más enana. Oscar, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta comunicar del conocimiento científico? Fíjate que creo que lo que más me gusta comunicar es ver si pudiera regresar a esa época en la que uno era inteligente, que es cuando tenías 4 años, y que uno se maravillaba de la vida, pero además no tenías problema para preguntar y tratar de conocer lo que es la realidad. No sé qué nos sucede en nuestros sistemas educativos, pero conforme vamos avanzando, en vez de preguntar dejamos de hacerlo. Y entonces las gotitas de ignorancia se vuelven mares, pero además perdemos la capacidad de la maravilla. Es decir, a mí lo que me gustaría más comunicar es que la gente regrese a voltear a ver el sol, a ver las plantas. Yo digo que no se puede amar lo que no se conoce. Y solo lo que conoces a profundidad, a cabalidad, se puede amar. Y que la parte que al ser humano más disfrutamos, y eso desde niños, es aprender. Y cuando entendemos algo es casi orgásmico, ¿no? Y yo creo que ese es el punto importante, esta creatividad y de la búsqueda del conocimiento, porque te da placer por sí mismo. O sea, no es que te sirva para algo, ¿no? Es cuando te dicen, ¿para qué sirve un niño? No, pues un niño no sirve para nada. Es una potencialidad que está allí para generarse. Y en esto de comunicar la ciencia es eso, el gusto por tratar de entender lo que está haciendo allá. Yo sé, la ciencia no es que sea todo, pero es la mejor herramienta que tenemos para entender el mundo como es y no como quisiéramos que fuera, que eso es otra cosa, ¿no? Muchas gracias, Oscar. De nada, Susi. Fue un placer. Igualmente.